Pedro III, sumo pontífice, vicario de Cristo en la tierra, por la gracia de Dios, queremos recordar unos mensajes importantes de la Santísima Virgen María en La Salette, Lourdes, Fátima, Garabandal y el Palmar de Troya. En la mayoría, los videntes fueron pastorcitos, personas humildes. Los videntes, en la gran mayoría, fueron perseguidos y amenazados terriblemente por los enemigos de la Iglesia y hasta la propia jerarquía de la Iglesia, para negar las apariciones, abandonar una misión encomendada por la Santísima Virgen María. En Fátima, los 3 pastorcitos fueron amenazados de ser quemados vivos. Lastimosamente, las videntes de Garabandal, por sentir mucha presión humana, al final negaron las apariciones verdaderas. Fueron débiles y abandonaron todo. En el Palmar de Troya, el mayor vidente, Clemente Domínguez y Gómez, hoy el Papa San Gregorio XVII, por su carácter fuerte, valientemente pudo defender las apariciones en el Palmar de Troya y no se dejó doblar por nadie. Por eso hoy en día se habla cosas no muy buenas de él. Son los mismos enemigos de la Iglesia que hablan mal de él. Sabemos de lo que vamos a hablar hoy será motivo de crítica, pero no podemos negar la verdad, jamás. Los ateos, los incrédulos, no gustan que se hable de las apariciones de la Santísima Virgen María o tienen miedo que deberían cambiar sus vidas. En La Salette, 1846, la Santísima Virgen María lloró y anunció muchos de los males que había de venir a la Iglesia y al mundo, y castigos para los blasfemos, los profanadores del domingo y otros. Hay de los sacerdotes y de las personas consagradas a Dios, las cuales por sus infidelidades y su mala conducta crucifican de nuevo a mi Hijo. Los jefes, los guías del pueblo de Dios han descuidado la oración y la penitencia, y el demonio ha obscurecido su inteligencia. Se han convertido en estrellas errantes que el diablo arrastrará con su cola para hacerlos perecer. Dios permitirá a la antigua serpiente que cause divisiones entre los que reinan. En todas las sociedades y en todas las familias se padecerán penas físicas y morales. Dios abandonará a los hombres a sí mismos y los purificará con castigos. La sociedad va a sufrir los castigos más terribles y está en vísperas de asombrosos acontecimientos. No espera ser gobernada sino por una vara de hierro y beber el cáliz de indignación de Dios. Los malos libros abundarán en la tierra y los espíritus de tinieblas esparcirán por la tierra. Un relajamiento universal en todo lo relativo al servicio de Dios y obtendrán un poder extraordinario sobre la naturaleza. Habrá iglesias destinadas al servicio de esos espíritus. La verdadera fe se habrá extinguido y la luz falsa alumbrará al mundo. En Lourdes, 1858, María Santísima pidió oración por los pecadores y penitencia. El mensaje de Lourdes es muy breve: oración y penitencia. En sucesivas apariciones, María Santísima pidió penitencia y oración por los pecadores. Penitencia: rogad a Dios por la conversión de los pecadores. Luego rogó a Bernadette Soubirous que se arrodillara y le dijo: pese al suelo como penitencia por los pecadores, por la conversión de los pecadores. María Santísima tenía el rostro muy triste. Este mensaje de oración y penitencia nos devuelve los preámbulos del Evangelio a la predicación de San Juan Bautista, que prepara los caminos de la primera venida de Cristo. Esta invitación
llegaba a mediados del siglo XIX al avanzar el progresismo técnico que comienza a transformar la vida. La era del desarrollo material comienza, pero los valores espirituales se eclipsan. Este es el momento escogido por Nuestra Señora para recordar el valor y necesidad de la oración y penitencia, en preparación para la era apocalíptica y la gloriosa segunda venida de Cristo. En Fátima, 1917, durante la Primera Guerra Mundial, se apareció la Santísima Virgen María a 3 pastores, dando pruebas evidentes mediante un grandioso milagro de la veracidad de las apariciones y de los mensajes apocalípticos dados por ella. Este milagro fue presenciado por una multitud de peregrinos y otros espectadores que acudieron a Fátima. La mañana del 13 de octubre de 1917 en Fátima, la lluvia caía a cántaros, un triste inicio para el día glorioso prometido por Nuestra Señora y los niños. Sin embargo, la lluvia no desanimó a la fe viva con que millares de peregrinos de todas las provincias de Portugal se encaminaban a la dichosa tierra para presenciar el milagro prometido. Las faldas y vestidos de las mujeres de lana sencilla y las estampadas telas parecían pingos y pesaban como plomo. Las gorras y los largos sombreros escurrían agua sobre las chaquetas nuevas de los días de fiesta. Los pies descalzos de muchas mujeres y las botas de los hombres patinaban en los grandes pozos de lodo en las carreteras. Algunos estimaban que la muchedumbre en Covadaría ese día debía de ser por lo menos de 70,000 personas. Pasaron la noche todos al aire libre porque no había ni una habitación disponible. Desde muy temprano se rezaba, se lloraba y cantaba. A la 1 de la tarde cesó la lluvia. El cielo presentaba un tono gris perla y una claridad extraña que iluminaba aquella gran extensión, dando al paisaje un aspecto trágico, triste, muy triste, cada vez más triste. Tenía el sol como un velo de gasa transparente para que los ojos lo pudiesen mirar. El tono ceniciento de madre perla se transformaba en una lámina de plata brillante y se iba rompiendo hasta que las nubes se rascaron y el sol plateado empezó a danzar y girar hacia la tierra, emitir luz multicolor y colores radiantes. De unos 10 minutos, un solo grito salió de todas las bocas, cayeron de rodillas en la tierra llena de lodo los millares de criaturas y las que Dios y la fe levantaban hasta el cielo. Al mismo tiempo, cuando la gente se levantó del suelo fangoso, otra sorpresa les esperaba también naturalmente inexplicable. Unos minutos antes habían estado de pie en la lluvia torrencial con la ropa totalmente empapada. Ahora cayeron en la cuenta que se encontraba su ropa perfectamente seca y sin señal ninguna de agua recibida. Con qué bondad trataba Nuestra Señora a sus amigos, y habían hecho frente a la lluvia y al lodo, y se habían vestido con su ropaje dominical para ir a su encuentro. Hubo curaciones milagrosas. Entre otros mensajes dados en Fátima, la Santísima Virgen María hizo una llamada angustiosa a la oración y la penitencia ante la caótica situación del mundo, sumido en una corrupción moral y en medio del cataclismo de la Primera Guerra Mundial. Pidió consagración de Rusia a su inmaculado corazón y la preparación de su inmaculado corazón. Los primeros sábados del mes, advirtió que si no se cumplían sus maternales deseos, Rusia extendería sus errores y que por tanto sería el azote del mundo, de la que Dios se valdría para castigarla. Además anunció que después de la Primera Guerra Mundial
vendría otra mucho más espantosa. También la Santísima Virgen María anunció que al final Rusia se convertiría. La Santísima Virgen María dio un mensaje importante conocido como el secreto de Fátima, en el que vaticina los terribles acontecimientos futuros de la Iglesia Católica, la cual sería profanada ferozmente por sus mismos jerarcas, hasta el punto que la masonería y el comunismo escalarían la cima y demás altos puestos del Vaticano, anunciando así que anticipadamente que tras el pontificar de San Pablo VI, último papa con sede en Roma, sobrevendría el gran cisma apocalíptico con los reinados de los antipapas en Roma, cabezas visibles de la masonería judeo-vaticana y precursores del anticristo. Lamentablemente, el verdadero mensaje secreto de Fátima no fue dado a conocer al mundo. En Garabandal, 1961, poco antes del Concilio Vaticano II, María Santísima advirtió que muchos cardenales, obispos y sacerdotes iban por el camino del infierno y que llevaban a muchas almas con ellos. Después de la caída de nuestros primeros padres, Adán y Eva, Dios en presencia de ellos maldijo la serpiente infernal, anunciándole que la mujer, la nueva era, o sea, la Santísima Virgen María, quebrantaría su orgullosa cabeza, y dijo al demonio: mayores enemistades pondré entre ti y la mujer, y entre tu linaje y su linaje, ella quebrantará tu cabeza, y tú pondrás acechanzas a su calcañar. Es decir, que la cabeza de la serpiente infernal sería aplastada por la mujer y su linaje, que es Cristo, y su cuerpo místico, y que el dragón infernal acecharía el calcañar de la mujer, que es la iglesia militante en la tierra, mediante engaños, tentaciones y seducciones. Las apariciones en el Palmar de Troya. El Palmar de Troya es el lugar de apariciones más importantes de todos los que ha habido. Las apariciones de la Santísima Virgen María en La Salette, Lourdes, Fátima, Garabandal y otros lugares han sido para pedir oración, penitencia, sacrificios y que la humanidad dejara de ofender a Dios. En el Palmar de Troya, además, el Señor ha querido establecer la nueva santa sede de la Iglesia después del derrumbamiento de la sede de Roma. El 30 de marzo del año 1968, la Santísima Virgen María se apareció a 4 niñas en el sagrado lugar del Palmar de Troya, Utrera, Sevilla, España, sobre un lentisco, donde hoy se veneran dentro de la Basílica Catedralicia Palmariana la Santa Faz de nuestro Señor Jesucristo y la imagen de nuestra Madre del Palmar coronada. Tras estas primeras niñas fueron surgiendo otros videntes. El día 30 de septiembre de 1969, Clemente Domínguez y Gómez tuvo su primera visión convirtiéndose en el mensajero principal, pues nuestro Señor Jesucristo y la Santísima Virgen María le dan los mensajes más importantes. Los mensajes apocalípticos del Palmar de Troya, dados a Clemente Domínguez y Gómez, son una llamada continua a la oración y la penitencia, una invitación angustiosa del cielo para que los hombres acuden al Palmar, una denuncia de las herejías, el progresismo y demás corrupciones que asolaban cruelmente a la Iglesia romana. El anuncio de un gran cisma en la Iglesia tras la muerte de San Pablo VI. El anuncio del papado en el Palmar de Troya, el anuncio de la proximidad de la venida del Anticristo, el anuncio de la gloriosa segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, como supremo juez y juzgar universalmente a los hombres e implantar el reino mesiánico en la tierra, y otros hechos apocalípticos. El clamor de la Santísima Virgen María
a través de su principal mensajero, iban acompañado de portentosas señales que portaban la veracidad de las apariciones. Maravillosos éxtasis, conversiones, curaciones milagrosas, estigmatizaciones, comuniones místicas, etc. La mayoría de los cardenales, obispos y sacerdotes de la Iglesia romana habían apostatado y el Papa San Pablo VI era víctima inocente de la masonería y el comunismo que ya gobernaban en la Iglesia. Las apariciones del Palmar de Troya prepararon la futura sede de la Iglesia en dicho sagrado lugar. Como lo es actualmente en su vida seglar como vidente principal de las apariciones del Palmar de Troya, Clemente Domínguez y Gómez, siendo aún muy joven, tuvo que luchar valientemente para dar a conocer los muy importantes mensajes que nuestro Señor Jesucristo y la Santísima Virgen María le fueron dando durante largos años. Su lealtad a Dios quedó bien probada. Clemente Domínguez y Gómez, ya en sus comienzos, se convirtió en el gran apóstol de la Santa Faz de nuestro Señor Jesucristo y del Santo Rosario Penitencial, cuyas devociones fueron muy combatidas por muchos y que él tuvo que defender con coraje. El día 2 de febrero de 1970, por mandato del Señor a Clemente Domínguez y Gómez, se entronizó en el sagrado lugar del lentisco del Palmar de Troya la Santa Faz de Jesús, la misma que actualmente se venera. En 1970 el Señor dio instrucciones al vidente Clemente para que se confeccionase el escapulario de la Santa Faz. Y el día 12 de septiembre de 1972, también por mandato del Señor al mismo vidente, se entronizó en el sagrado lugar del lentisco la imagen de la Santísima Virgen María que hoy se venera con el título de Nuestra Madre del Palmar Coronada. Clemente Domínguez y Gómez, siendo aún muy joven, recibió la gracia de los estigmas de la pasión de Cristo en las manos, en la frente, en la cabeza y en el costado derecho, misterios que se repitieron después en varias ocasiones. Algunas de estas llagas las recibió en presencia de muchos de los que frecuentaban el sagrado lugar del Palmar de Troya. El joven vidente Clemente Domínguez y Gómez, futuro Papa Gregorio XVII, cumplió como seglar una extraordinaria misión apostólica. Después se entrevistó con las más altas jerarquías de la Iglesia romana, ya en su mayoría corrompidas de España y en otras muchas naciones de Europa y América, y se enfrentó a muchos de esos jerarcas para hacer valer ante el obstinado proceder de ellos los derechos de Dios y de la Iglesia conforme al Señor y la Virgen María se ordenaban. Visitó en varias ocasiones en su residencia de Roma al cardenal San Alfredo Ottaviani para que presentara ante el Papa San Pablo VI mensajes relacionados con la Iglesia y con su pontificado, y algunos de estos mensajes se daban nombres y señales de cardenales y obispos traidores. En una ocasión, en un gesto de suprema valentía, Clemente Domínguez y Gómez entregó los mensajes del Palmar de Troya al mismo Papa San Pablo VI en una de las audiencias papales. Dicho glorioso Papa San Pablo VI, que era conocedor de las apariciones y mensajes celestiales, jamás condenó la obra del Palmar de Troya. Clemente fue víctima de grandes persecuciones promovidas por los enemigos del Palmar de Troya. Clemente Domínguez y Gómez fue el gran defensor del Papa San Pablo VI y delató ante el mundo con valentía la decisión que este Papa era víctima de la masonería vaticana, cuyos masones le administraban fuertes drogas para anular su voluntad. Mensajes importantísimos dados a Clemente Domínguez y Gómez, hoy San Gregorio XVII, en el sagrado lugar del Palmar de Troya,
sobre la profanación de los templos. 1972. Hoy, desgraciadamente, en la Iglesia, cada día hay menos respeto a Jesús sacramentado. Cada día los sacramentos son menos preciados. Es preciso retornar a la santa tradición que tantos santos dio la Iglesia, y es preciso apartarse del progresismo que amenaza a la Iglesia. Oíd la voz del Papa como aviso de la infiltración satánica en la Iglesia. Oíd la voz del Papa como os comunica a todos que el demonio está confundiendo y está desviando a muchos miembros de la Iglesia. Oíd al vicario de Cristo como está anunciando al mundo la infiltración de Satanás hasta en las cimas de la Iglesia. Andad preparados porque vienen tiempos de mayor confusione, hasta sentarsi prossimamente l'antipapa. Alcuni credono che, scusatemi la parola, che per essere buoni cattolici dobbiamo essere come conigli, no? No. Paternità responsabile. Questo è chiaro. Mas confiad, la Iglesia de Cristo no se derrumba. La Iglesia de Cristo camina asistida por Él, como prometió, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Andad tranquilos, Jesús está con la Iglesia, pero con la Iglesia auténtica, fiel a los dogmas, fiel a la tradición y fiel al magisterio, al auténtico magisterio eclesiástico. 1972. Oh hijitos míos, cuántas veces Jesús se tapa los oídos cuando desde los púlpitos se enseñan doctrinas heréticas. Lo que ayer era pecado, hoy ya no lo es pecado. Lo que ayer era verdad, hoy es error. Lo que ayer era error, hoy es verdad. La verdad y la mentira quedan en el mismo plano y los fieles no saben dónde está la verdad. Mas es fácil acudir al magisterio eclesiástico a través de la historia de la Iglesia. El Espíritu Santo ha ido hablando a través de los siglos, cuyas verdades son inmutables y eternas. No podéis escuchar doctrinas contrarias a la verdad por muy alta jerarquía, pues la verdad es una. Todo lo que sale de la verdad es anatema. Hoy se habla poco de anatema. Hoy el error se perdona, incluso se admite. 1974. Oh hijitos queridísimos, ¿cómo está la casa del Padre? ¡Qué profanación! Ya veis cómo acuden al templo muchas mujeres que se llaman a sí mismas hijas mías. ¡Qué escándalo producen con su comportamiento, con su forma de vestir y de actuar! Es preciso limpiar la casa del Padre de todas esas inmundicias. Es preciso que la mujer entre en la casa de Dios como siempre había entrado. Y de esto hay más culpa en mis ministros que en ellos. Y qué decir de la forma en que reciben la comunión. Qué poca preparación, qué poco respeto. Olviden que al que reciben es el mismo Dios. Oh hijitos queridísimos, qué falsa doctrina aprendéis en estos tiempos. Se ha roto con la tradición de la Iglesia, dando oído a doctrinas falsas y volviendo a todo lo que fue condenado en mi Iglesia. Otra vez están al día las antiguas herejías. Mirad, hijitos míos, cómo va la Iglesia, hasta la llegada el momento de tocar lo fundamental, que es el santo sacrificio de la misa. Ya muchas veces os lo he dicho, que ha quedado del sacrificio de la misa un mero banquete. No hay víctima, no hay ofrecimiento al Padre de la víctima, Cristo Jesús. Oh mis queridos hijos, es preciso que retorne a mi iglesia el santo sacrificio de la misa. Esto os lo he dicho también muchas veces. 1973.
Hoy, desgraciadamente, hay obispos en la Iglesia que traten de arrinconar a mi madre. He ahí el mal de la Iglesia, pues es la hora de que muchos eclesiásticos están dando las espaldas a María, que es la madre de la Iglesia. Oh hijitos, ¿cómo camináis? Andad con cuidado, pues el látigo caerá sobre vuestras espaldas, igual que hizo en el templo, arrojando a los mercaderos. Igual voy a hacer con vosotros, porque estáis convirtiendo la casa del Padre en una cueva de ladrones. Esos templos profanadores. ¿Y quiénes son los responsables? Vosotros, los obispos y los sacerdotes. Limpiad el templo de tantas impurezas. ¿Cómo es posible que en la casa del Padre entren tanta indecorosamente? ¿Cómo es posible que las mujeres falten a la dignidad de María al penetrar en el templo, vestidas indecentemente, provocando y escandalizando a otros? Y vosotros sois los responsables, porque vosotros tenéis el poder de expulsar el mal de la Iglesia. Y a la hora de la justicia, la severidad será mayor con vosotros, porque a veces ellos hacen las cosas por ignorancia, pero vosotros sabéis la conducta que hay que seguir. 1971. Oh mundo corrompido, oh inmoralidad, a vosotras mujeres me dirijo ahora, cubrid vuestros cuerpos, ocultad vuestros brazos, porque estáis llamando la ira. El fuego os abrazará, sois escándalo del hombre, cubrid vuestra desnudez. Hay de aquellas que vienen a este sagrado lugar enseñando sus carnes, que puede dar lugar a escándalo y pecado. ¿Cómo es posible que vengan aquí con los brazos al aire? Con las benditas apariciones en el palmar de Troya se han cumplido las palabras de Cristo. La iglesia de Cristo no se derrumba. La iglesia de Cristo camina asistida por Él, como prometió, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Andad tranquilos, Jesús está con la iglesia, pero con la iglesia auténtica, fiel a las dogmas, fiel a la tradición y fiel al magisterio, al auténtico magisterio eclesiástico, y que se cumple en la verdadera iglesia, una santa, católica, apostólica y palmariana, regida por nos, Pedro III, sumo pontífice, vicario de Cristo en la tierra.